Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes 24 de enero, queridos hermanos. La Iglesia celebra hoy la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Saboya el año 1567 y una vez ordenado sacerdote trabajó intensamente por la restauración católica en su patria. Fue nombrado obispo de Ginebra y actuó como un verdadero pastor para con clérigos y fieles, adoctrinándolos en la fe con sus escritos y con sus obras, convirtiéndose en ejemplo para todos. De allí que sea el patrono de los periodistas, porque gustaba escribir panfletos que luego él mismo repartía y los dejaba debajo de las puertas de las casas. Murió en Lyon el 28 de diciembre de 1622, pero fue el 24 de enero del año siguiente cuando se realizó su sepultura definitiva. Estamos en la tercera semana del tiempo ordinario. Seguimos leyendo el segundo libro de Samuel. En la historia de David, hoy tenemos dos momentos importantes: su aceptación por parte de los ancianos del norte y la conquista de Jerusalén. A pesar de que habíamos leído que Samuel le había ungido rey, pero eso fue secreto y las cosas tenían que evolucionar humanamente, David ya era reconocido como rey por los del sur, es decir, la tribu de Judá, que era su tribu, y eso enseguida después de la muerte de Saúl. Ahora lo es también por las tribus del norte, es decir, Israel, que hasta ahora habían permanecido fieles a los descendientes naturales de Saúl. David ha sabido con habilidad política y por sus buenas cualidades aunar las voluntades de todos, tal vez no sin alguna intriga y violencia. Se unen pues Judá e Israel. Durará poco ciertamente, porque después de su hijo y sucesor Salomón, estos pueblos se volverán a dividir. David consigue una meta decisiva: conquista, con gran astucia y habilidad y sin combatir, la ciudad de Jerusalén, que hasta entonces estaba en poder de los jebuseos, y por eso la hace capital de su reino. Antes había residido en Hebrón. Así consigue una unidad política que será la base de la prosperidad de su reinado y la de su hijo Salomón. La historia de Dios se mueve con factores muy humanos, que en los libros religiosos que vamos leyendo se atribuyen a la providencia de Dios. Dios se sirve de las cualidades y de los defectos, de los éxitos y de los fracasos humanos para conducir los destinos de su pueblo y para ir cumpliendo su plan de salvación. El autor del libro de Samuel interpreta claramente que el Señor estaba con David. Hoy la historia de David se repite tantas veces, en muchos niveles y en muchos tiempos. No actúa Dios a base de milagros continuados, sino a través de las personas que encarnan sus planes. Nuestros éxitos, pero también nuestras debilidades e incluso nuestro pecado, le sirven a Dios para ir escribiendo su historia,
lo que llamamos la historia de la salvación. En nuestra vida tendríamos que aprender a conjugar los esfuerzos humanos con la confianza en Dios y la docilidad a sus planes. Esto nos haría más humildes ante los éxitos y más preparados a encajar sin actitudes trágicas los fracasos. David además nos da otra lección. Con nuestras actitudes, con nuestra manera de tratar a las personas, también nosotros deberíamos trabajar para conseguir la unidad en nuestros propios ambientes, el familiar, el social o el religioso. Ojalá también consiguiéramos la unidad ecuménica entre todos los cristianos, como David consiguió la unificación de su pueblo. Sería mucho más eficaz nuestra tarea de evangelización en este mundo y cumpliríamos las palabras de Jesús: sean uno, como el Padre y yo somos uno, para que el mundo crea. El Evangelio de Marcos hoy en el capítulo 3 continúa el relato que dejábamos el sábado. Si los familiares de Jesús decían que no estaba en sus cabales porque no entendían su ministerio, peor es la acusación de los letrados que vienen desde Jerusalén. Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Es un brillante absurdo, así dicen los biblistas, que Jesús tarda apenas un momento en ridiculizar. ¿Cómo puede nadie luchar contra sí mismo? ¿Cómo puede ser uno endemoniado y a la vez exorcista, expulsador de demonios? Lo que está en juego es la lucha entre el espíritu del mal y el del bien. La victoria de Jesús arrojando al demonio de los posesos debe ser interpretada como la señal de que ya ha llegado el que va a triunfar sobre el mal, el Mesías, el que es más fuerte que el maligno. Pero claro, los enemigos de Jesús no están dispuestos a reconocerlo. Por eso merecen el durísimo ataque de Jesús. Lo que hacen es una blasfemia contra el Espíritu que no se puede perdonar. Pecar contra el Espíritu significa negar lo que es evidente, negar la luz, taparse los ojos para no ver. Ya lo dice el dicho de nuestros abuelos: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso, mientras les dure esta actitud obstinada y esta ceguera voluntaria, ellos mismos se excluyen del perdón y del reino. Nosotros no somos ciertamente de los que niegan a Jesús, o le tildan de loco o fanático o aliado del demonio. Al contrario, no solo creemos en Él, tratamos de seguirle y vamos celebrando sus sacramentos y meditando su palabra cada día. Nosotros sí sabemos que ha llegado el reino y que Jesús es el más fuerte y nos ayuda en nuestra lucha contra el mal. Pero también tendríamos que preguntarnos si alguna vez nos obstinamos en no ver todo lo que tendríamos que ver, no solo en el Evangelio o en los signos de los tiempos que vivimos. Tal vez no sea por maldad o por ceguera voluntaria, más bien por pereza o por un deseo casi instintivo de no comprometernos demasiado. Tampoco estaría mal que nos examináramos un momento para preguntarnos si nos parecemos algo a esos letrados del Evangelio. ¿No tenemos también nosotros una cierta tendencia a juzgar drásticamente a los que no piensan como nosotros en la vida de familia, en la comunidad o en la iglesia? Quizás no llegaremos a creer que están fuera de sus cabales o poseídos por un demonio, pero sí es posible que les cataloguemos de pobres personas, sin querer apreciar ningún valor en ellos aunque lo tengan. Y una última dirección en nuestra acogida del Evangelio de este día: luchemos contra el mal. En esta lucha a veces parece que el mal quiere ir venciendo, como en el Génesis sobre Adán y Eva, pero ya entonces sonó la promesa de la enemistad con otro más fuerte, y el más fuerte es el que ha venido, es Cristo Jesús. A nosotros, sus seguidores, se nos invita a no quedarnos indiferentes y perezosos, sino a resistir y trabajar contra todo mal que hay en nosotros y en el mundo. Hoy el Evangelio nos muestra a Cristo como liberador del mal, para que durante toda la jornada colaboremos también nosotros con Él en exorcizar a nuestro mundo
de toda clase de demonios que le puedan tentar. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.